Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional que llamamos Acércate a Dios. Una de las cosas más difíciles que podemos hacer los cristianos es corregir. Porque nosotros mismos también somos muchas veces incorregibles. No admitimos que alguien nos enmende la plana o que nos corrija, porque nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro yo pecaminoso enseguida sale al frente para defendernos y no para aceptar la corrección. Si esto es difícil para nosotros, pues mucho más debemos entender que cuando queremos corregir a otra persona, debemos armarnos de ese espíritu de Cristo y seguir la recomendación de la palabra de Dios, vivir en una dependencia con Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo al joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo y el capítulo 2, dice: no tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El engaño, la mentira del pecado es una trampa del diablo, es una celda, es un lazo, es una cadena que muchísimas veces actúa sujetando la conciencia y la voluntad y el corazón de una persona. Y cuando vamos e intentamos liberar a esa persona con la palabra de Dios, llevándoles nuestro consejo, debemos entonces usar esta herramienta de la corrección de la manera que mejor agrada a Dios y que realmente va a ser eficaz. Lo primero que nos llama la atención es que aquí el apóstol Pablo dice que evite las discusiones, versículo 23, que evite las discusiones, la contienda. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Como nosotros estamos seguros de que tenemos la verdad de Dios por delante y vemos el error y el peligro en el que otra persona está, vemos su pecado, vemos que está caminando por un desfiladero, que está en arenas movedizas, que se encuentra, digamos, en una situación precaria y difícil, peligrosa, queremos rescatar a esa persona, por amor, evidentemente, pero muchas veces lo hacemos con un espíritu no correcto, porque nos enredamos en discutir y batallar y pelear, creyendo que va a ser nuestra elocuencia y el poder de nuestros argumentos el que va a convencer, persuadir o cambiar a la persona, cuando sabemos que esto no lo podemos hacer nosotros y que muchas veces nos enredamos en esas cuestiones, en esas discusiones que traen pecado y no santidad, que traen desastre y no edificación o ayuda a la persona a la que pretendemos realmente rescatar de su error. Por eso debemos evitar las discusiones y evitar ese espíritu contencioso, porque nosotros no queremos convencer a la persona, eso lo hace el Espíritu Santo. Lo que queremos es exhortar para que la verdad de Dios haga su efecto en la vida. Por eso es importante que no intentemos con nuestra carnalidad salir victoriosos y que salir victoriosos en el sentido de que nos han reconocido que lo que decimos es la verdad. Eso no va a cambiar a la persona, pero sí lo va a cambiar la verdad de Dios. Así que no debemos entrar en discusiones, en peleas, porque eso no traerá ningún bien, ni a nosotros que queremos corregir, ni a la persona que necesita ser corregida. Así que lo primero que debemos notar es esto. Hay otra cosa que también se menciona aquí en este texto y que es importante tenerlo en cuenta cuando queremos corregir a alguien. Primero, no entrar en batallas, y segundo, dice ahí que lo hagamos de modo que seamos sufridos, es decir, que estemos dispuestos a aguantar el envite, porque no es agradable que alguien sea corregido. Ponte en el lugar de la otra persona. No te gusta que vengan a recriminarte o que vengan, bueno, no a recriminarte, pero sí a llamarte la atención por algo que tú realmente no estás viendo o que no quieres ver por tus propios intereses personales. Y es por ese motivo por lo que fácilmente podemos
dejar a un lado el camino del amor para enfrascarnos en otro, como hemos mencionado antes de la discusión. Debemos ser capaces de ser sufridos y aguantar, quizá con silencio, en silencio, lo que la otra persona nos pueda replicar. Porque no estamos ahí por amor a nosotros mismos, sino por amor a la persona y mucho más por amor al Señor. Y a veces debemos hacer simplemente ese recurso de callar. Una vez que hemos dado nuestro consejo en el nombre de Cristo y con la palabra de Dios y con la actitud correcta, no debemos insistir creyendo que vamos a ser nosotros los que vamos a cambiar a la persona, sino que debemos dejarlo en las manos de Dios, tal como también se nos dice después que debemos ser humildes. Y esta es una muy importante verdad que aparece aquí, porque cuando alguien es sufrido es porque alguien es humilde. Jesús, nuestro Señor, advirtió a Pedro que iba a negarle, y le advirtió 2 veces, pero después ellos siguieron replicando, aunque sea necesario morir por ti y morir contigo, lo vamos a hacer. Y todos decían lo mismo, pero Jesús no insistió nada más. No siguió, sino que simplemente sufriendo se cayó. Y las cosas se precipitaron como ya sabemos. A veces nuestro silencio es más persuasivo que nuestras palabras. Cuando dejamos la verdad de Dios en la actitud correcta, debemos entonces entender que somos sembradores. Los sembradores no dan el fruto. Los sembradores simplemente ponen la semilla y es Dios quien da el fruto. Podemos sembrar, podemos regar, pero el crecimiento solamente lo da Dios. Y por eso debemos ser sufridos y soportar por amor a Cristo el replicar o defendernos o intentar persuadir con argumentos. Simplemente dejemos que la palabra de Dios haga su efecto y estemos dispuestos también a sufrir por causa de Cristo, a sufrir por amor a Él y enmudecer y no abrir la boca cuando ya hemos hecho o hemos dicho lo que debíamos hacer y decir. Y el ser con mansedumbre, dice, corregir con mansedumbre, en la confianza de que, en la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Esto es algo importante, porque nosotros basamos nuestra humildad en la confianza que tenemos totalmente en Dios. Eso significa ser humilde. Ser humilde es confiar por completo en Dios. Sabemos que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Sabemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios, lo dice aquí claramente, que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de ese lazo, escapen de esa atadura de la mentira o del pecado, de cualquier otra artimaña del enemigo. Pero eso es algo que Dios hace. El Espíritu Santo es quien convence, no nosotros. El Espíritu Santo es el que da fruto, hace fruto y produce fruto en las personas, no nosotros. El Espíritu Santo es el que produce el crecimiento espiritual, el que produce el arrepentimiento según Dios, ese arrepentimiento que trae fruto de cambio. Y si es el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos actuar humildemente, no sea que nosotros también seamos tentados. Porque la humildad se basa no solo en la confianza que tenemos en el Señor, de que Él es el que produce el fruto, sino también se basa en la seguridad que tenemos, que nosotros mañana podemos ser tentados, mañana podemos equivocarnos, mañana podemos pecar, o incluso en el momento que estamos corrigiendo con amor a alguien, podemos también nosotros estar equivocados en otras cosas. Por lo tanto, debemos hacerlo con humildad, porque dice el Señor que si alguno ve a su hermano que ha caído, dice que restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Así que la humildad llega a nosotros por 2 vías. Primero, por el conocimiento de que sabemos, el reconocimiento de que es Dios quien produce el arrepentimiento. Y segundo, porque nosotros mismos somos pecadores también. Y muchas veces necesitamos la corrección del Señor, necesitamos también la gracia del Señor en nuestras propias vidas. Dice aquí que el Señor les conceda arrepentimiento de modo que escapen de la trampa. Orar a Dios
No está aquí incluido, pero viene implícito. Porque si en verdad es el Señor quien concede arrepentimiento, ¿a dónde nos lleva esto sino a la oración? Solo Dios puede cambiar la vida. Solo Dios puede renovar la mente. Solo Dios puede llevar al arrepentimiento. Solo Dios puede convencer de pecado, de justicia y de juicio mediante su Espíritu Santo, como nos ha dicho. Solo Dios puede aplicar su palabra a nuestros corazones. Nosotros podemos exponer la palabra, pero no podemos aplicarla. Es algo que solo Dios puede hacer. Así que debemos, una vez que hemos tratado de exponer la verdad en amor, como dice el Señor, siguiendo la verdad en amor, si ya que hemos buscado restaurar a la persona con espíritu de mansedumbre, evitando la polémica, evitando el desafío, evitando la autodefensa y evitando todos aquellos caminos carnales que no son productivos, que no agradan al Señor, una vez que hemos hecho todo eso, entonces debemos con humildad venir al Señor y encomendar al Señor la vida de esa persona, el camino de esa persona, porque solo Dios puede liberarles de esa atadura, solo Dios puede liberarles de esa cárcel, solo Dios puede liberarles de esa prisión de pecado, de error, de confusión, de carnalidad en la que el hermano está sumido. Y ese mismo espíritu debería también de ser el nuestro cuando hablamos a alguien del Señor Jesucristo, a alguien que no es cristiano, a alguien que no ha nacido de nuevo. Debemos emplear con mansedumbre y reverencia, dice, a todo aquel que demanda razón de la esperanza, que nosotros debemos actuar con mansedumbre y reverencia. Debemos entonces también hablarles del amor de Cristo, hablarles del juicio de Dios, hablarles del pecado, hablarles de la gracia, pero con amor, con humildad, sin discusiones vanas. Porque no se trata de una discusión sobre la religión, si la religión nuestra es mejor que la otra, si nuestra vida es mejor que la suya, si nuestra conducta es mejor. No estamos ahí para decir que somos mejores, no estamos ahí para decir que nuestra iglesia es la mejor y que nosotros tenemos la verdad. Estamos ahí para exponer el Evangelio de Cristo, para hablarles de Cristo, no para discutir, sino para exponer el Evangelio. Por supuesto que a veces también tenemos que defender esa verdad, pero hagámoslo, como dice, con mansedumbre y reverencia, porque esa es la manera en que debemos traer el Evangelio. No estamos buscando ofender, estamos buscando exponer la verdad de Dios. No estamos buscando defender la verdad de Dios, estamos buscando proclamar el Evangelio. Y por eso debemos hacerlo sin entrar en esas discusiones vanas que no conducen realmente a la salvación, con ese ser sufrido, ese ser resistente, estar dispuesto a aguantar alguna impertinencia o aguantar algún ataque o aguantar contraataques y, por supuesto, con esa humildad, porque nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes y rebeldes, esclavos de concupiscencias y de deseos pecaminosos. Nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos con nuestra mente cautiva a la mentira de Satanás. Estábamos también nosotros sumidos en la oscuridad intelectual en cuanto a Dios, espiritual en cuanto al Señor Jesucristo. Estábamos también sumidos en ese estado de esclavitud del pecado que nos hacía realmente permanecer en él, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero solo Jesucristo nos libertó. Cuando tenemos en cuenta estos principios, entonces podemos fácilmente, a pesar de que es una batalla espiritual, llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. También podemos, en fe y buscando la gracia de Dios, hablar a la persona de Dios mismo y hablarle a Dios de esa persona. Podemos entonces nosotros venir ante una persona por amor para corregirla, con la gracia, con la ternura de Cristo, como dice aquí, con esa ternura humildemente para corregir, con ese cariño en Cristo, con esa amabilidad que debemos manifestar para con todos, con ese espíritu sufrido y con ese ánimo de no entrar en discusiones inútiles que acarrean contiendas y envidias y que nos sacan fuera del camino que vamos. Debemos hacerlo así por amor, confiando en Dios
Y después el trabajo finaliza cuando hablamos a Dios de estas personas, intercedemos por ellas, buscamos el bien de ellas y a la vez buscamos también que nosotros mismos podamos ser más y más útiles al servicio del Señor, usando su palabra con la verdadera sabiduría, con la destreza con la que el cirujano utiliza el bisturí. Así deberíamos utilizar nosotros la palabra de Dios, y con el amor de una madre, el amor de un padre, deberíamos también exhortar a nuestros hermanos y hablarles también de Cristo a aquellos que aún no lo son, que no son de Él. Vamos entonces a pedir al Señor su gracia en este momento. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des esa amabilidad y esa mansedumbre, esa sabiduría y ese buen hacer que tú, Señor, manifestaste cuando estuviste hablando aquí, cuando predicaste en la tierra, cuando confrontaste a los pecadores. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.